Un divisor de tensión es una configuración de circuito que reparte la tensión de una fuente entre dos o más impedancias conectadas en serie. Como vemos en el primer par de figuras, la resistencia equivalente de cualquier número de resistores conectados en serie es la suma de las resistencias individuales de los mismos. Para iniciar con el análisis de las fórmulas, tenemos que aplicar la ley de Ohm, que enuncia que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, y a su vez la primera ley de Kirchhoff, que enuncia que en un circuito cerrado la suma algebraica de las tensiones es cero. Teniendo esto en cuenta, se hace un despeje y la tensión total es igual a la caída de tensión en las cargas. Esta caída de tensión está dada por la corriente multiplicada por la resistencia, y haciendo los correctos despejes tenemos que la corriente es igual a la tensión sobre la suma de las resistencias, que vendría siendo lo mismo que la resistencia equivalente. Dadas las fórmulas obtenidas, vamos a sustituir la corriente en la ley de Ohm inicial, así obtendremos el divisor de tensión. Entonces vamos a analizarlo con los resistores que estábamos trabajando. La tensión en un resistor N va a ser igual a dicho resistor N sobre la suma de los resistores que están en el circuito serie, que sería igual a la resistencia equivalente, multiplicadas por la tensión que está alimentando dicho circuito. Un divisor de corriente se basa en el circuito paralelo. Este usa los resistores como impedancias para calcular la corriente que pasa por una resistencia específica. Como vemos en la primera sección, la resistencia equivalente se puede simplificar solo para dos resistores, que es la multiplicación de estos sobre su suma. En la segunda sección observamos cómo calcular la resistencia equivalente para dos o más resistencias, que es el inverso de la suma de los inversos de dichas resistencias que estén en paralelo en el circuito. Para iniciar con el análisis de las fórmulas, vamos a utilizar la ley de Ohm, que enuncia que la tensión es igual a la corriente por la resistencia, y a su vez la segunda ley de Kirchhoff, que enuncia que en un nodo la suma algebraica de las corrientes es igual a cero. Teniendo los despejes correspondientes de la ley de Ohm, tenemos que la corriente 1 va a ser igual a la tensión total que se mantiene en el circuito por ser paralelo sobre el resistor deseado, y a su vez tenemos que la corriente es igual a la suma de la corriente 1 más la corriente 2. Haciendo la sustitución, tenemos que la corriente va a ser igual a la tensión del circuito sobre la resistencia equivalente de este. Con las fórmulas correspondientes tenemos que la tensión es igual a la corriente por la resistencia equivalente, que se hará un despeje con la resistencia equivalente pero solo para dos resistores. Por lo tanto, se utilizará la ley de Ohm, que tenemos que la corriente 1 será igual a la tensión sobre el resistor 1. Así obtendremos el divisor de corriente, que nos da como resultado que la corriente deseada va a ser igual a la resistencia opuesta por la corriente de ese nodo sobre la suma de la resistencia deseada más la opuesta.